hay un prospecto mexicano que está levantando la mano para pelear contra Naoya Inoue y quien también, por cierto, este mexicano es el contendiente número 1 al título mundial por parte del Consejo Mundial de Boxeo, y Bob Arum quiere llevar a Naoya Inoue a pelear en Las Vegas para mayo de este año, y el rival muy probablemente será el mexicano Alan David Picasso. David Picasso, según el Consejo Mundial de Boxeo, es el retador número 1 al título. Esto es el rating actualizado al 19 de diciembre del 2024 en los pesos super gallo. La pelea contra el mexicano será un hecho. Sin embargo, una gran parte del respetable público opinamos que el mexicano aún no está listo para pelear contra Inoue y que simplemente será uno más en el récord del monstruo japonés. En este video analizaremos este tiro y te daremos nuestra opinión como fans. También platicaremos del Chino Rodríguez, quien ayer puso en su lugar a Omar Chávez al ganarle por decisión unánime y dejarlo todo hinchado de la cara. También ayer el cubano Andy Cruz le ganó al mexicano Omar Salcido por decisión. Una pelea bastante agradable a la vista, pero con falta de punch por parte del cubano. El cubano boxeó muy chulo, es muy rápido, súper técnico, muy bonito su boxeo, pero a mi gusto no tiene power, no tiene poder. Un boxeador con más punch que Salcido lo pondría en serios problemas. Sin embargo, habrá que darle más chance al cubano a ver qué hace, porque promete cosas interesantes. Tiene sus hechuras Andy Cruz y ayer por la noche simplemente lo hizo bien, cumplió su misión, y de esto vamos a platicar el día de hoy. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo a Richie Blog para que podamos llegar a 100,000 suscriptores. Alan David Picasso Romero es de la Ciudad de México, es un prospecto de 24 años de edad que pelea en los pesos super gallo. Lo han sabido cuidar muy bien su carrera, demasiado bien cuidado, he ahí mi preocupación. Es estudiante de medicina en la UNAM, de clase media, no tiene carencias, gracias a Dios, no tiene necesidad económica. Tiene un récord profesional de 31 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut y un empate. Tiene una efectividad noqueadora de más del 54%. Esa efectividad del 54% no es suficiente para ponérsele al tiro a Naoya Inoue. Desde aquí chequen este dato. Su récord profesional tampoco incluyen a nombres como el Panterita Neri, ni como Brian el Destructor Mercado, o Marlon Tapales, o el comandante Murodjon Kakarovich Akhmadaliev. Es un boxeador que a mi gusto no ha hecho méritos para pelear contra Naoya Inoue. Picasso cree que con sacarlo de Japón los superpoderes de Inoue se van a debilitar, pero está muy equivocado. El mexicano ha pedido a gritos esta pelea desde hace mucho. Desde que Inoue noqueó al Panterita Neri, Picasso en sus redes sociales ha dicho que él se siente como si fuera Rocky Balboa peleando contra Iván Drago y que tiene que vengar al Pantera Neri en su alucín. Es decir, cosas sin sentido solamente para llamar la atención. En mi opinión, no creo que Picasso gane. Creo que hay otros peleadores mexicanos que merecen más la oportunidad de pelear contra Naoya Inoue. Creo que, por ejemplo, Brian, el Destructor Mercado, tiene muchas más posibilidades verdaderas de noquear a Naoya Inoue. El Destructor Mercado es un peleadorazo que no tiene reflectores ni dinero, pero ese gallo a mi gusto es más gallo que el Picasso y no le dan chanza. Picasso nunca peleó ni contra el Pantera Neri, ni contra el Destructor Mercado, ni contra el comandante o Marlon Tapales o contra John Riel Casimero. Sin esos referentes podemos dar por hecho que el mexicano va a hacer una cifra más en el récord de Inoue. Hay que ser realistas. Los físicos también son brutalmente diferentes. Picasso está muy pequeño en comparación con Naoya Inoue, quien ya le está dando mucho trabajo dar el peso. Apenas puede dar el peso Inoue en Super Gallo. Es por eso que quiere subir de categoría, pero hasta el 2026. En el 2026 Inoue subirá a peso pluma, donde hay más gente que sí le puede dar una batalla verdadera. Está, por ejemplo, el Divino Espinosa, quien también ha manifestado su deseo por pelear contra Naoya Inoue. Brian el Destructor Mercado en Super Gallo y el Divino Espinosa en peso pluma sí le pueden ganar a Naoya Inoue. Picasso es un excelente deportista, pero aquí se necesita un guerrero, en mi opinión.
Aquí se necesita un guerrero jaguar o un chingón caballero águila con experiencia. Picasso va a una golpiza segura a mi parecer. Por los motivos que les di, falta de punch, tiene una efectividad noqueadora muy baja para Inoue, falta de tonelaje, Picasso está demasiado pequeño, no se le ve embarnecido. Naoya Inoue, sin embargo, es pura fibra. Tampoco Picasso ha derrotado a los que le batallaron contra Inoue y está ahí como contendiente número 1 al título mundial por parte de la CMB. A mí no me convence, la mera verdad. Y a ustedes queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Brian, el Destructor Mercado en Super Gallo y el Divino Espinosa en Pluma, eso sí me convencen, eso sí le pueden ganar porque tienen punch. Picasso no tiene pegada, no tiene punch ni la condición para aguantarle los 12 rounds a un monstruo fuera de serie como Naoya Inoue. Me gustaría que Picasso primero se enfrentara a Brian, el Destructor Mercado. Esa sería la prueba de fuego a mi gusto. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Picasso está inflado? ¿Creen que Picasso le gana a Inoue? Queremos leerlos a todos, escríbanos su comentario con confianza. El Chino Rodríguez, hombre, el Chino Rodríguez, qué buena pelea. El Chino Rodríguez puso en su lugar a Omar Chávez después de 10 agonizantes rounds. El medallista olímpico derrotó al hijo de la leyenda por la vía de la decisión unánime. El Chino Rodríguez también le ganó la apuesta de $5,000 que le hizo a Omar Chávez en el cara a cara pasado. Omar Chávez subió mucho más grande que el Chino, lo cual no era una sorpresa. Podemos ver aquí que Omar sale mucho más grande que el Chino. Omar aprovechó con todo la rehidratación, pero ni estando más pesado pudo contra el Chino, quien hizo una pelea chulísima haciendo gala de su enorme técnica. La cara del Chino al final del combate terminó totalmente limpia y sonriente, mientras que Omar Chávez sí terminó todo madreado de ambos pómulos y enojado. El Chino, como siempre, sonriente y feliz de hacer lo que más le gusta. Esta pelea estuvo muy buena y se pone fin a la polémica de quién es el mejor. El Chino se llevó la victoria muy merecida, ya que a mi parecer se vio mejor y lanzó mucho más golpes con mejor puntería que Omar Chávez, quien todo el tiempo llevaba la guardia muy abajo. Fue evidente también que la musculatura no le jugó a favor de Omar Chávez, quien se vio muy desgastado desde el round 6 en delante. El Chino lució bien, tiene 35 años, sigue invicto en el mundo del boxeo y si quiere hacer algo importante debe de pensar en rivales más serios en vez de ir por la revancha, ya que Omar Chávez ha dicho que él está abierto para pelear la revancha. ¿Ustedes vieron la pelea? ¿Qué les pareció? ¿Creen que sea necesaria una revancha? Del fin de semana creo que fue lo mejor que vi. Fue una pelea dura, los dos se dieron con odio. Omar Chávez resiste mucho el castigo, eso sí, pero abusó de su quijada y le terminaron entrando demasiados golpes por parte del Chino, quien con ese jab tan educado, tan olímpico, lo tuvo a raya durante toda la pelea a base de jab y juego de cintura. El Chino le soltaba de 4 o 5 combinaciones de golpes, mientras que Omar, viéndose más lento, le conectaba un par de combinaciones a lo mucho. La pelea pareja, eso sí, pero Omar Chávez terminó mucho más golpeado. El Chino se fue sonriendo y se fue contento con la victoria en la bolsa. Y los que ganamos fuimos nosotros, el respetable público, porque tuvimos una noche de buenos puñetazos. Muy bueno el box del Chino Rodríguez, boxeó a Chávez y una revancha estaría chida, aunque sí creo que estaría de más. Queremos ver su opinión, banda. ¿Ustedes quieren ver la revancha? Escríbanos con confianza porque a todos los leemos. El Chino me cae muy bien, es todo un profesional. Aquí, por ejemplo, en este video vemos como un carnalote de 2 metros se la hace de pedo al Chino en un partido de fútbol en los Estados Unidos. Y el Chino pues bien tranquilo, sabiendo que es un arma mortal y que le puede poner una madriza en 3 segundos. Se calmó el Chino, por fortuna no le pasó nada al hermano de 2 metros, quien no sabía a quién se la estaba haciendo de tos. El Chino, muy profesional y tranquilo, salió de la situación sin someterlo a la fuerza. Definitivamente es mejor ser pacífico, uno nunca sabe a quién se la puedas estar haciendo de jamón, aunque lo veas más chiquito. El Chino más chiquito puede con 7 güeyes de esos y más, El Chino ganó y ganó bien, en mi opinión. No es necesaria la revancha. Muy bien el mexicano. Y por otra parte, el cubano de oro, el olímpico Andy Cruz, le puso el día de ayer una zarandeada al mexicano Omar Salcido. Ya habíamos dicho en un video anterior que Omar Salcido no tenía de otra, tenía que noquear a Andy Cruz.
Salcido tenía que noquear o perder, porque por puntos obviamente ni en 1.000.000 de años le iba a ganar a Andy Cruz. Simplemente la diferencia de técnica entre los dos es abismal. Andy Cruz pelea muy similar a Shakur Stevenson y el remedio para ese boxeo es un buen fajador, pero de esos buenos fajadores, de los fajadores que agobian, un buen fajador de presión. Salcido es bueno, pero le faltó poder, le faltó punch al final. Al final de la pelea me dio la impresión también que se le quiso poner muy técnico contra el cubano y la diferencia sí se vio bastante notable, pero por otro lado yo no vi que Andy Cruz sea invencible tampoco, También de Andy Cruz podemos decir que no tiene punch. De 5 ha noqueado a 2, hay que darle chance también que siga avanzando. Eso es en cuanto a su récord profesional, porque su récord amateur es impresionante. Su récord amateur es de 140 peleas ganadas y 9 derrotas. Cruz ha tenido varios campeonatos mundiales, ha tenido varios campeonatos olímpicos y yo en lo personal sí espero grandes cosas de este cubano. Cruz la noche de ayer no mostró punch y creo que eso es muy importante para ser campeón. Creo que Cruz no tiene pegada. Salcido terminó con la cara limpia y también Cruz. Salcido no le exigió al cubano, a pesar de hacer una resistencia digna, no lo llevó a su límite. Peleó dignamente el mexicano, pero no le alcanzó para ganarle al cubano. Esa es la verdad. Andy Cruz, la maravilla cubana, aquí su récord profesional a 5 victorias, 2 por nocaut, tiene 29 años y quiere ser la fuerza más dominante de los pesos ligeros. Le ganó a nuestro fajador mexicano Omar Salcido por una justa decisión unánime. Salcido no tuvo el poder para noquear a Andy Cruz, quien todo el tiempo lo bailó, hizo gala de una excelente técnica. Andy Cruz es poesía en movimiento, mis amigos. No me cabe ni la menor duda, pero no le veo punch, no le veo golpes poderosos a Andy Cruz. Me gustaría ver a Andy Cruz contra el camarón William Zepeda. Esa sí sería una verdadera prueba de fuego para el cubano. Creo que Andy Cruz contra el camarón Zepeda sería mejor pelea que contra Omar Salcido. Salcido lo hizo bien, llevaba su plan, todo el tiempo buscó noquear, pero Andy Cruz no lo dejó acomodarse. Andy Cruz estuvo moviendo todo el tiempo, Salcido lo conectó un par de veces, pero la verdad casi todos los golpes le chocaban en los guantes. Andy Cruz se vio demasiado técnico, demasiado cauteloso, no arriesgó mucho y se lo boxeó con su estilo olímpico, con su estilo cubano. Le puso un baile de técnica al mexicano. El cubano ganó y ganó bien, pero les repito, para ser campeón del mundo se necesita mucho más que eso, Se necesita punch y yo no le vi poder por ningún lado al cubano. Hay que verlo con rivales de fuerte pegada, como contra el camarón Zepeda o contra Denis Berinchik o el mismo Floyd Schofield. Andy Cruz es un boxeador muy bueno, pero a mi gusto sin punch. Sin embargo, hay que darle chance, hay que ver su próxima pelea y esperemos que le pongan un rival que lo exija, un rival que lo lleve al límite para ver los verdaderos alcances de la maravilla cubana, quien llegó al profesionalismo con grandes esperanzas. Yo aún espero ver más de Andy Cruz. Me gusta su boxeo y soy fan de Andy. Espero ver mejores actuaciones del cubano en el futuro y por qué no verlo pelear contra el camarón Zepeda. Esa pelea sería un éxito millonario. Estoy seguro que se les vendería tremendamente bien. ¿Ustedes qué opinan? Andy Cruz contra el mexicano el camarón Zepeda, ¿les parece chida? Camarón Zepeda sigue en las negociaciones para la revancha contra Tevin Farmer. En las redes sociales se habla que la revancha será en Arabia Saudita el próximo mes de marzo. Y en cuanto tengamos la confirmación de esta pelea, les daremos más detalles. Y ¿qué creen, amigos? Hoy es un día muy especial porque un día como hoy, un 26 de enero pero de 1959, nació Salvador Sánchez Narváez, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Campeón mundial de peso pluma, tuvo 9 defensas del cinturón en 29 meses, ganó 4 combates contra miembros del Salón de la Fama, falleció en un terrible accidente automovilístico con tan solo 23 años de edad en 1991. Tuvo un récord profesional de 44 peleas ganadas, 32 de ellas por nocaut, una derrota y un empate. El águila invencible, el tres pulmones, el orgullo de Santiago Tianguistenco y patrimonio nacional, el único e inigualable Salvador Sánchez Narváez, el más grande ídolo del boxeo nacional. El irse joven fue precisamente lo que lo convirtió en ídolo.
Y al final de este video te voy a dejar el mejor documental de Salvador Sánchez que hay en la internet. Es el mejor trabajo que hemos hecho del Águila Invencible. Lo hicimos entre mi carnal y yo con gran cariño para todos ustedes. Se los dejo aquí en la pantalla final porque ya hemos llegado a la distancia, ya hemos llegado al final de este video y no nos queda nada más que agradecerles. Gracias por acompañarnos en este video. Si el contenido te ha gustado, por favor regálanos un like y compártelo en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Sigan participando por favor en nuestras encuestas de la pestaña comunidad y muchas gracias por todos sus comentarios. Sus comentarios son la onda y nos encanta leerlos porque convivimos, aprendemos mucho de ustedes y hasta nos reímos a carcajadas con toda la banda. Tenemos muy buen ambiente en la comunidad, gracias a Dios. Richie, mi hermano, gracias por aceptarme como socio en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.